este video abordaremos conceptos de teoría de la escritura como proceso, que es el capítulo 9 del libro Lingüística y Enseñanza de la Lengua que Marta Marín editó en el año 99 y nosotros estamos abordando la edición del año 2012. En el apartado Composición Tema, Marta Marín hace referencia a las prácticas de escritura en la escuela durante la segunda mitad del siglo XX. Según explica, estas prácticas difieren de las acciones de enseñanza actuales debido a que había un concepto diferente de escritura y, de hecho, de su proceso de adquisición. La autora describe cómo se escribía en la década del 40 o la del 50 a partir de las actividades de composición centradas en un tema establecido por el título. Por ejemplo, composición tema, el árbol. En la década siguiente, esta tarea se denominó redacción y se proponía la escritura a partir de distintos títulos. Con posterioridad, las tareas de escritura se denominaban expresión escrita. Las modificaciones en la denominación de la actividad no se correspondieron con transformaciones en su modo de enseñar, pues los maestros proponían una actividad de escritura, los estudiantes elaboraban sus textos de forma autónoma y luego el docente corregía y evaluaba, pero no enseñaba a escribir textos. Marta Marín sostiene que esto respondía a una concepción de enseñanza centrada en una relación de estilo-respuesta y a un concepto de escritura basado en la idea de que los alumnos aprenden a escribir en los primeros grados y a la idea de que escribir bien es una habilidad infusa, es decir, que hay alumnos que tienen un don para escribir. En el primer caso, esta idea de que los alumnos aprenden a escribir en los primeros grados, bueno, en ese caso se confunde la idea de escribir palabras y la de escribir textos. Aprender a escribir palabras requiere el dominio del sistema de escritura o código escrito, que en nuestro caso es el código alfabético. No obstante, aprender a escribir textos requiere de habilidades de escrituras más complejas. Atendiendo a la segunda idea, estas habilidades ya están dadas. Por eso Marta Marín habla de habilidad infusa. La palabra infusa hace referencia a algo que está otorgado como un don divino. La idea entonces es que uno nace con esa habilidad o sin ella. Por ello, no se enseñaba a escribir y las tareas de escritura que se promovían se limitaban a actividades de copia y de redacción adocenada, va a estar planteando Marta Marín. Adocenada significa que es mediocre o que tiene poco mérito. Esto indica que lo que se escribía no tenía un valor comunicativo ni cognitivo. Esta situación que Marín plantea en tiempo pasado, en la actualidad sigue vigente en nuestras aulas, por no decir en varias de ellas. Esto se traduce en una falta de interés por las actividades de escritura, porque para los estudiantes es una acción carente de sentido. Recordemos que el sentido de la escritura está dado por su carácter social, en tanto es una práctica comunicativa. Estas prácticas tradicionales de enseñanza de la escritura no solo limitan la idea de escritura como un proceso de codificación, sino que la entienden como un producto. No se tiene en cuenta que la escritura es un proceso y que involucra diversos conocimientos y habilidades que requieren de una enseñanza sistemática. Es decir, para que un niño o un joven aprenda a escribir textos, es preciso que se le enseñe a organizar la información de modo adecuado, a emplear de modo pertinente los tiempos verbales, los conectores propios de la escritura, etc. Es decir, estos no son aprendizajes espontáneos, necesitan ser enseñados, es decir, no solo evaluados. Para poder comprender la especificidad de la escritura, Marín se detiene a explicar en un apartado las diferencias entre los textos orales y los textos escritos. Luego, explica la idea de escritura como comunicación y finalmente se detiene a explicar la idea de la escritura como proceso. Este último tema es el que a mí me interesa destacar, ¿no? Bien, desde la década del 70, la psicología cognitiva se ocupó de estudiar los procesos mentales que participan en las prácticas de escritura. En particular, en los estudios iniciales se ha investigado el proceso que desarrollan los escritores expertos. Entre los trabajos publicados de esa perspectiva, se destaca el modelo procesual de John Flower y Linda Hayes, que es el modelo más difundido desde la década del 80 y más utilizado en propuestas didácticas. Sin dudas, este modelo ha sido completado y complejizado, pero bueno, me parecía
relevante que comprendamos las características de este modelo inicial. Ciertas investigaciones cognitivas ya habían establecido que la escritura acontecía en una serie de etapas, pero estos autores no entendían el proceso de escritura como etapas, sino como momentos recursivos. Esto es, no entienden una serie de etapas secuenciadas, sino que la persona que escribe realiza determinadas acciones una y otra vez, de modo recurrente, como ya lo consideraremos al atender el modelo de Flower y Hayes. De acuerdo con este modelo, el acto de escribir un texto convoca 3 componentes básicos: el ambiente de trabajo, la memoria de largo plazo de quien escribe y los procesos de escritura. Dentro del modelo se denomina ambiente de trabajo al problema retórico, que incluye la exigencia externa que establece la tarea de escritura, por ejemplo, elaborar un texto por pedido de un editorial o elaborar un texto por pedido de un profesor, los objetivos que define esa tarea, las características de los destinatarios de nuestro texto, etc. Es decir, toda vez que nosotros escribimos, estos componentes que forman parte del problema retórico están interviniendo en nuestras decisiones. Eso es sumamente relevante. Además, el ambiente de trabajo incluye el mismo texto que vamos escribiendo, porque a medida que vamos componiendo ese texto establece restricciones sobre nuestro proceso de escritura. Para comprender en profundidad la idea de problema retórico, podemos considerar ejemplos que ilustren esa idea. Podría suceder que dentro de un tiempo a uno de ustedes le soliciten que participen en la elaboración de una revista educativa donde integran textos con temas que se estudian en ciencias sociales y ciencias naturales para estudiantes de escuela primaria. En este caso, los coordinadores de la revista establecen determinadas exigencias que dan forma a la tarea de escritura. Para eso, tengo que conocer qué temas se abordan en el diseño de primaria, cuáles son los objetivos de la revista, qué aspectos son más motivadores para estudiantes de nivel primario, etc. Es decir, tendré en consideración elementos externos. Tener en claro estas precisiones ayuda al proceso de escritura. En el caso de una tarea de escritura escolar, la acción de escribir puede estar definida por un docente. Los objetivos están relacionados con el desarrollo de conocimientos sobre un tema o bien sobre determinada forma discursiva. En el caso de ustedes, es preciso que consideren cuál es el problema retórico en la actividad de escritura de un texto sobre una especie en particular, sobre los mamíferos, etc., por ejemplo. El segundo componente del modelo es la memoria de largo plazo del escritor. Es preciso recordar que desde la psicología cognitiva se entiende que los seres humanos estructuramos los conocimientos que adquirimos a lo largo de nuestra vida en un dispositivo mental denominado memoria de largo plazo. En ella, los conocimientos están organizados y se encuentran en un estado latente. Y una vez que se activa, uno habla de una memoria operativa o memoria de trabajo, ¿no? Que tiene características, algunas características comparte con la memoria de largo plazo, pero otras no. Es una memoria bastante, con características propias, ¿no? Que ya lo veremos. Cuando tenemos que escribir un texto, esos conocimientos se activan y conforman lo que denominamos memoria operativa, que inicialmente se llama memoria de corto plazo porque retiene información por un breve periodo de tiempo. Es decir, inicialmente se la llamaba memoria de corto plazo, haciendo alusión a la poca capacidad de retención de unidades en la memoria, diferencia que tiene con la memoria de largo plazo, ¿no? Pero bueno, tiene un carácter, desarrolla distintas actividades, este tipo de memoria. En nuestra memoria de largo plazo tenemos integrados conocimientos diversos sobre los conceptos que vamos a desarrollar, pero también sobre los géneros textuales, el modo en que se ordena la información en ellos, las estructuras sintácticas, el conocimiento del léxico, de los mecanismos de cohesión, como los conectores o la correlación de los tiempos verbales. Bien, el tercer componente del modelo de Flowers y Hayes está conformado por los procesos de escritura propiamente dichos, ¿no? Esto es, la planificación, la traducción y la revisión, o el examen, como le denominan este modelo, ¿no? En esta traducción.
Estos procesos básicos de la escritura de textos orientan las elecciones y decisiones del escritor. Bueno, vamos a atender cada uno de estos procesos. En principio atenderemos qué acontece con la planificación. Bueno, se sabe que los escritores expertos dedican un tiempo importante al proceso de planificación de la escritura. Algo que no sucede con los escritores novatos o inexpertos, ¿no? Que se dedican directamente a escribir. Es decir, antes de dedicarse a textualizar, los escritores dedican cierto tiempo a la organización de la tarea y a la toma de conciencia de lo que supone esa actividad. Por ejemplo, consideran el problema retórico, atendiendo los objetivos que se han explicitado, o qué objetivos están implícitos en la tarea también, qué puede conocer la audiencia sobre el tema que voy a desarrollar. Además, ¿qué conozco yo como escritor sobre el tema? ¿Qué fuentes necesito consultar? Etcétera. Por otra parte, puedo armar brevemente algunos esquemas, fichas, índices que organicen mi tarea de escritura. Es importante señalar que este modelo es sumamente relevante para guiar la escritura, pero no para limitarla. Es decir, no integra decisiones inflexibles, sino que se pueden ir modificando a lo largo del proceso. Flower y Hayes denominan traducción al proceso de textualización propiamente dicho, cuando el escritor materializa su texto. Durante este proceso, el que escribe se puede formular preguntas en distintos niveles, es decir, en el nivel de la organización de los párrafos, la distribución de la información, la relación de los conceptos a través de los párrafos, la estructura oracional, el léxico empleado, por ejemplo, es decir, si es adecuado utilizar una expresión en este tipo de textos y atendiendo a la edad o formación de los destinatarios, etc. Estas decisiones también forman parte del proceso de revisión, que puede llevarse a cabo a medida que voy escribiendo o bien al finalizar el texto. La revisión implica un trabajo de lectura del texto que vamos escribiendo en relación con las anotaciones de nuestro plan de escritura. Por eso decimos que es recursivo también, ¿no? Yo voy revisando en función de lo que yo anoté en mi plan de escritura. Puede suceder que yo haya escrito un párrafo y me detenga a revisarlo atendiendo los conceptos, la redacción, pero también las consideraciones previas que determiné en mi plan de escritura. En ese momento, tal vez me dé cuenta de que hay un subtema que no es pertinente o bien que debe ser desarrollado más adelante. Como vemos, se hace muy clara la idea de los procesos de escritura como momentos recursivos, porque si bien inicio con la planificación y sigo con la traducción, puedo ir y venir entre los tres procesos en distintas instancias de mi actividad de escritura. Luego de escribir sus textos, ustedes podrán explicar por qué escribieron en proceso y qué decisiones tomaron en cada momento de su actividad de escritura, por ejemplo. Para concluir, recordemos que Marta Marín inicia este capítulo 9 haciendo referencia a la enseñanza de la escritura en la segunda mitad del siglo XX. Una vez que atendemos el modelo de escritura en proceso de Flower y Hayes, creo que tenemos herramientas más precisas para comprender la diferencia en las prácticas de enseñanza en relación con el concepto de escritura. Una posibilidad era entender la escritura como producto, pero desde la concepción cognitiva se entiende que la escritura involucra numerosas operaciones del pensamiento. Si además somos conscientes de que un estudiante no aprende de modo automático e individual, sino que es preciso que alguien experto le enseñe para que desarrolle habilidades para producir textos, yo no tengo dudas de que estamos en buen camino para educar y para investigar de acuerdo con los desafíos que establece nuestro tiempo. Bien, muchas gracias. Espero que se haya comprendido el tema.